Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más, ¿verdad? En esta hora quiero compartir con ustedes la palabra de Dios bajo el tema limpia y sana mi corazón, ¿verdad? Para comenzar, ¿verdad? Esta enseñanza, quiero compartir con ustedes unas interrogantes que en unos días una prima publicó, ¿verdad? Un enlace muy bonito en el cual pues se hacen varias preguntas. Y la primera es, ¿cuánta amargura se necesita para que se convierta en diabetes? ¿Cuánta soledad, rencor o insatisfacción se requiere para manifestar un cáncer? ¿Cuánta ira se practica o se precisa para que se convierta en gastritis? ¿Cuántas emociones no digeridas necesitas para que se conviertan en problemas estomacales? ¿Cuántas palabras no dichas y guardadas te has callado para que se transformen en problemas en tu garganta o tiroides? ¿Cuántas insatisfacciones son necesarias para que se originen las infecciones? ¿Y cuál será tanta falta de amor se requiere para que se genere una dermatitis? ¿Y cuál será la dosis de abandono para la obesidad? Todas las enfermedades, hermanos, familiares y amigos, dependen de lo profundo de nuestro corazón, de lo que siente nuestra alma, de las emociones, de los sentimientos encontrados, de las cosas que nosotros albergamos en nuestro corazón, que no podemos digerirlas, que no podemos sacarlas de nuestro pecho para desahogarnos. Y es entonces aquí que viene la aparición, ¿verdad?, de enfermedades crónicas. Sabemos que todas las enfermedades, más que todo, son emocionales. Si un corazón está limpio, si un corazón está contento, si un corazón está con gozo, si un corazón está en paz, nada de ninguna enfermedad la tocará a esta persona, porque va a andar siempre paz, va a andar siempre gozo, va a andar siempre alegría, va a vivir en armonía con los demás. Por lo tanto, no va a tener enojo, no va a tener ira, no va a tener resentimiento, no va a tener ninguna cosa de estas que es para provocar, ¿verdad?, dichas enfermedades, hermanos. Tengamos mucho cuidado de cómo vamos a actuar en la vida. Pidamos la paz en nuestros corazones, hermanos, para que Dios nos ayude día con día. Y para empezar el tema ya con la palabra de Dios, hermanos, vamos a buscar la palabra, la primera cita bíblica en el libro de Salmos. Y la vamos a encontrar en el capítulo 147, versículo 3. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en esta hora. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. ¿Quién es el que sana a los quebrantados de corazón? Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que es Él el que vino a entregar la paz, el que vino a entregar amor, el que vino a la tierra, ¿verdad?, a sufrir por nuestros pecados. Y Él es el que venda nuestras heridas, hermanos, por muy profundas que tengamos las heridas, las cicatrices en nuestro corazón. Pero si nosotros se las depositamos a Él, si nosotros le pedimos que sane nuestro corazón, Él lo hará, hermanos. Él quitará todo resentimiento, Él quitará toda ira, Él quitará toda falta de perdón, toda amargura, toda envidia, todo egoísmo, todo sentimiento negativo.
Él lo quitará, hermanos. Y nosotros seremos limpios y estaremos dispuestos a alabar su nombre. Cada día purificándonos, cada día renovándonos, hermanos, porque solamente Él es el que puede transformar nuestras vidas, el que puede limpiar nuestra mente, el que puede limpiar nuestro corazón, hermanos. Amén. Vamos a buscar otra cita bíblica y esta la encontramos en Salmo. Y vamos a leer 2 versículos. En el capítulo 51, vamos a leer el primer versículo, que es el 7. Y dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Sabemos que este capítulo es el que hizo el rey David cuando él había cometido aquel pecado grave que tuvo que pagar consecuencias. Lo pagó 4 veces. El fijarse en una mujer ajena. El tener también el valor, ¿verdad? Y quizás ya lo hizo con premeditación, con un plan de enviar al esposo de esta mujer al frente de la batalla, y él sabía que si él iba al frente de la batalla, lo iban a matar. Prácticamente este hombre dicen que muere en esa batalla, y él se quedó, o sea, así quedará libre la mujer y yo la tomaré como mujer mía. Entonces dicen de que ese pecado Dios se enojó bastante con David y envió a un profeta a hablarle, a ponerle un ejemplo de lo que haría si alguien tendría un montón de ovejas hermosas, le dice. Un hombre tenía un montón de ovejas hermosas y vino y tenía un vecino, y este vecino solamente tenía una ovejita, pero también era hermosa, bonita. Y vino el vecino y codició a esta ovejita y se la quitó. ¿Qué crees?, le dijo el profeta, que merecería este hombre. Y él inmediatamente le dijo, merece la muerte, porque es un hombre despiadado, es un hombre que teniéndolo todo, deseó la oveja y codició lo ajeno y se lo quitó al pobre hombre que solamente una ovejita tenía. Entonces vino el profeta, dicen, y le dijo, y ahí es donde le habló, pues ese hombre eres tú, porque tú teniendo muchas mujeres, teniendo tu esposa y teniendo varias mujeres que podías tenerlas, te fijaste en la única mujer que tenía, ¿verdad?, el vecino tuyo. Y hasta hiciste que fuera al frente de la batalla para que él muriese. Ese hombre eres tú. Dicen que la cara de David se le desencajó, se entristeció tanto porque era palabra de Dios que le enviaba, que eso no le había gustado al Señor y estaba ofendido por ese pecado. Pero vino David, dice, y se quebrantó, y lo que hizo él fue ir a la presencia del Señor, se humilló, se puso en ayuno, se quebrantó tanto. Y fue allí donde escribió este Salmo 51, en el cual él le pide perdón. Y él le pide al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque él sabía que había cometido un grave error contra el Padre Celestial. Él sabía que había pecado ante los ojos de Dios y que ese pecado estaba allí y a Dios no le había gustado. Por lo tanto, Dios le había mandado a decir eso con el profeta. Pero el profeta le contesta a él, le dice, o sea, él pensó que Dios lo iba a matar porque eran palabras que habían salido de su propia boca. Tal hombre merece la muerte, dijo él. Pero el profeta le dice, Dios no te va a matar. Dios te concederá que vivas, porque tú eres un Dios temeroso, un rey temeroso a él. Tienes un corazón humilde y sincero ante su presencia. Por lo tanto, Dios no te matará. Tú no vas a morir. Pero el pecado sí lo vas a pagar. Lo pagarás 4 veces.
Y fue así que el rey David lo paga 4 veces su pecado. Y lo paga con sus propios hijos. En la Biblia está escrito. La primera consecuencia que tuvo fue el hijo concebido de ese pecado. La mujer había salido embarazada y el niño recién nacido se graba y él se mete en ayuno 7 días para que Dios tenga misericordia y salve a su hijo. Pero no fue así, porque el pecado lo tenía que pagar y ese niño murió. Por lo tanto, el rey David es el mejor ejemplo de que cuando Dios observa nuestro pecado, nos puede perdonar porque es un Dios de misericordia. Pero sabemos que Él nos pasa factura. Nuestro pecado lo tenemos que pagar. Lo tenemos que pagar y sabemos que hay consecuencias de nuestro pecado. Como dice un dicho, el pecado sale a la luz. O sea, cualquier persona que esté cometiendo pecado y piense que esté haciéndolo en oculto y que nadie lo sabe, no lo podrá saber aquí nadie en la tierra, si él de verdad se esconde tanto. Pero de los ojos de Dios no se esconde. Así es que sabemos, ¿verdad?, que el pecado trae consecuencias. Siempre tenemos que pagarlo, hermanos. Así es que este David sabía eso, pero él se quebrantaba ante Dios. Por eso fue un rey, dicen que gobernó muchos años y él murió tranquilo y en paz con Dios. Porque tenía el corazón conforme a Dios, era un corazón humilde y que se quebrantaba a cada momento en la presencia de Dios. Vamos a leer ahora, hermanos, el otro versículo, el versículo 10, y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él le pide acá un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay que pedirle a Dios, hermanos, que crea en nosotros ese corazón limpio. Que todo recuerdo del pasado se vaya a lo más profundo de la mar. Que todo resentimiento sea arrancado de raíz. Que toda falta de perdón también se vaya. Y que venga los frutos del Espíritu a nuestro corazón. Que venga los frutos del Espíritu a llenarnos más y más. Porque hay personas, hermanos, que pueden pasar 10, 15, 20, 25, 50 años de cosas que le han hecho y no las olvidan, hermanos. Que cuando las recuerdan todavía, incluso hasta se les salen lágrimas. ¿Qué significa esto? Que estas personas no han perdonado a las personas que le han hecho daño. Hace 50 años o hace quizás 55 años o más, hay ancianos o ancianas que cuentan las cosas que le han hecho sus propios familiares, los vecinos, amigos, y dicen: yo me acuerdo que fulano me hizo tal cosa, y comienza a contar la historia, y en medio de la historia comienzan a derramar lágrimas. ¿Qué significa eso? Que hay una falta de perdón en su corazón, que hay resentimiento todavía en su corazón, que hay ese rencor hacia las personas que le han hecho daño. Y a veces, hermanos, llevan tanto el recuerdo o la falta de perdón, el resentimiento, que todavía a esta fecha, después de 50 años, tienen ese recelo, tienen esa cosa de tener aquella que no se llevan bien con esta persona que les hizo daño hace tiempo en el pasado, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién es el único que puede limpiar nuestro corazón? Es Dios. Él es el único. El rey David le pide aquí en el versículo 10 del capítulo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuál será el espíritu recto dentro de nosotros? El espíritu que no siente ninguna cosa negativa. Porque el espíritu recto es cuando ya el Espíritu Santo
entra en ese espíritu y se encaja en él. Y comenzamos a andar dirigidos y guiados por el Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que es el amor de Cristo transformándonos, ¿verdad? La paz infinita de Dios cae sobre nosotros y esa paz renueva nuestro corazón y lo hace limpio y le quita toda atadura de amargura, todo resentimiento, todo rencor, toda falta de perdón, hermanos. Y es allí que renacemos en una nueva criatura. Porque muchos, hermanos, podemos decir, somos cristianos, pero al viejo hombre no los hemos despojado. No hemos renacido de nuevo. O sea, somos cristianos de palabra, pero no somos cristianos convertidos. Porque cuando una persona es cristiana, se bautiza y se convierte a Cristo, toda la vieja manera vana de vivir la deja atrás y comienza a vivir una nueva vida. Comienza a vivir en gozo, comienza a vivir en paz, comienza a vivir demostrando el amor de Cristo, demostrando el amor al prójimo a cada momento, hermanos. Es difícil, pero con Cristo, con Dios el Padre y con el Espíritu Santo lo podemos lograr. Él es el que transforma, Él es que limpia nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos limpiar nuestros pensamientos? Dios la limpia quitando todo de nuestra mente, todo recuerdo malo. Lo quita para que ya no recordemos el pasado. Sana nuestras heridas en nuestros corazones para que de verdad haya paz y haya esa tranquilidad y nosotros ya no recordemos las cosas malas que nos han hecho. Es allí donde entra el poder del Espíritu Santo en nosotros y es allí donde el Espíritu Santo a través del poder de Dios viene a crear un espíritu recto dentro de nosotros. Ese espíritu para hablar la palabra de Dios, ese espíritu para ser testimonio vivo de la palabra de Dios, para vivir una vida agradable a Dios, que no sea necesario hablar la palabra de Dios, que no sea necesario hablar, predicar la palabra y decir, hermanos, conviértanse, hermanos, aquí. No, que nuestro testimonio sea vivo. Nuestro proceder, nuestras acciones, vean los demás, los vecinos, los hermanos, los familiares, vean el cambio que Dios está haciendo en nosotros. La transformación, ¿verdad? La renovación, la purificación del Espíritu Santo en nosotros para que de verdad seamos testimonio y a través de nuestro testimonio ganemos más almas a Cristo, hermanos. Es allí donde opera el Espíritu Santo. Es allí donde entra el Espíritu Santo a crear un espíritu recto dentro de nosotros, hermanos. Amén. Y vamos a leer el último versículo y lo encontramos en Isaías. Eso está en Isaías, hermanos. En Isaías, capítulo 53 y versículo 5. Y dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, sabemos, ¿verdad?, que quien vino a dar la vida en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Que quien vino a sufrir, a ser azotado, a ser escupido, a ser maltratado, fue el Señor Jesucristo. Y Él llevó a cuesta de Él todo lo de nosotros. Fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga de Él, hermanos, esas llagas que ustedes bien saben, le hicieron, ¿verdad? Lo clavaron y sus llagas, las huellas quedaron acá en sus manos, quedaron en sus pies y quedaron en su costado, las cuales a través de esas llagas, dice, somos curados.
Él sana nuestros corazones. Él de primero nos sana a nosotros de cualquier impureza que tengamos, de cualquier cosa negativa, de cualquier podredumbre, de cualquier cosa. Si tenemos un corazón de piedra, Él convierte ese corazón de carne, ¿verdad? Él renueva nuestro corazón. Él purifica nuestro corazón, ¿verdad? Él limpia ese corazón. Sabemos que por Él hemos sido sanos, por Él somos salvos y por Él encontramos la vida eterna, hermanos. Solamente Él nos puede ayudar. Solamente Él puede crear en nosotros un corazón limpio, un corazón puro, un corazón digno de alabar su nombre, de glorificar su nombre, de exaltarlo y de adorarlo cada día, hermanos. Busquemos que sea el Señor sanando nuestras heridas, que sea el Señor curando toda enfermedad y que sea el Señor vendando nuestro corazón, poniendo ese bálsamo fresco en nuestro corazón para sentir esa paz infinita que sobrepasa toda tristeza. Esa paz infinita que solamente dice que enriquece el alma y la nutre. Ese amor de Cristo que es por la eternidad, hermanos. Busquemos y anhelemos esa presencia de Dios. Pidámosles a Él, que sea Él renovando y transformando nuestro corazón cada día, hermanos. Esta es la porción bíblica, ¿verdad?, que les he hablado en esta hora. Y yo les invito, hermanos, tengamos una comunión con Cristo, tengamos una intimidad con Él, oremos cada día, leamos su palabra, que ahí está la verdad. La mejor profecía se encuentra en el libro sagrado que es la Biblia. Dios les bendiga en esta hora, Dios les bendiga más y más.